En el episodio de hoy descubriremos cómo una pequeña ciudad en las faldas de Sierra Nevada se transformó en la capital de un reino, cómo alcanzó su máximo esplendor construyendo uno de los palacios más hermosos jamás concebidos, y cómo, finalmente, sucumbió, cerrando así casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. Imaginen una ciudad donde el refinamiento artístico alcanzó cotas inimaginables, donde el agua y la luz se convertían en arte, donde poetas y científicos encontraron refugio mientras el resto de la península ibérica cambiaba de manos. Un reino que, rodeado por los reinos cristianos, logró sobrevivir durante más de 2 siglos, gracias a una hábil diplomacia, convirtiéndose en el último bastión del esplendor andalusí. Prepárense para un viaje a la Granada nazarí, un reino donde el último suspiro del mundo andalusí se convirtió en poesía grabada en yeso y mármol. La historia de Granada como gran ciudad no comienza con los árabes, aunque ellos la elevaron a su máximo esplendor. Tenemos que retroceder mucho más en el tiempo para encontrar sus raíces. En las fértiles colinas que dominan la vega del río Darro, un pueblo ibero llamado Iltúrir estableció un asentamiento hace más de 2500 años. Su ubicación era perfecta: agua abundante, tierras fértiles y una posición elevada que permitía vigilar los alrededores. Cuando los romanos conquistaron la península ibérica, este asentamiento se convirtió en el Municipium Florentinum Liberritanum, una próspera ciudad romana que contaba con foro, termas y templos. Tan importante era que proporcionó a Roma varios senadores y cónsules. Los arqueólogos continúan hoy desenterrando sus restos bajo el barrio del Albaicín. Con la caída del Imperio Romano, Liberia entró en decadencia, aunque mantuvo cierta importancia religiosa durante el periodo visigodo. Fue aquí donde se celebró el Concilio de Elvira, uno de los primeros concilios de la Iglesia en Hispania. Todo cambió radicalmente en el año 711, cuando los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y en menos de una década conquistaron casi toda la península ibérica. La región de Granada quedó bajo el control del Emirato y posteriormente Califato de Córdoba. Durante los primeros siglos de dominio musulmán, la capital de la zona no era la actual Granada, sino una ciudad cercana llamada Madinat Ilbira, en el actual Atarfe. Mientras tanto, el antiguo asentamiento de Liberri, ahora conocido como Garnata al-Ayud o Granada de los Judíos, era un núcleo secundario, habitado principalmente por la comunidad judía. La verdadera transformación de Granada se produjo a principios del siglo XI, cuando el Califato de Córdoba, que había sido la entidad política y cultural más poderosa de Europa occidental, se desintegró en múltiples reinos independientes, las llamadas taifas. En el año 1013, el líder bereber, Zawi Ben Ziri, aprovechó el caos para hacerse con el control de la región y fundó la Taifa de Granada. Por razones estratégicas, Zawi tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la ciudad: trasladar la capital desde la vulnerable Madinat al emplazamiento mejor fortificado de Garnata, en la colina del Albaicín. Este acto marca el verdadero nacimiento de Granada como ciudad importante. Bajo la dinastía Zirí se construyeron las primeras murallas, mezquitas y palacios. La antigua Garnata comenzó a crecer y a convertirse en un centro político y cultural relevante en Al-Ándalus. Los siguientes siglos verían a Granada pasar por distintas manos. Primero los almorávides, guerreros religiosos venidos del norte de África. Tomaron el control en el siglo XI. Después, otra dinastía norteafricana, los almohades, lo sustituyó en el siglo XII. Pero lo mejor estaba aún por llegar.
principios del siglo XIII, la situación en la península ibérica estaba cambiando rápidamente. Los reinos cristianos del norte habían unido fuerzas y avanzaban imparables hacia el sur. En 1212, la decisiva batalla de las Navas del Tolosa quebró el poder almohade. Al-Ándalus se fragmentó de nuevo en pequeños reinos, muchos de los cuales caían rápidamente en manos cristianas. En este caos emergió un noble de linaje árabe llamado Al-Mahar el Rojo. En 1232 fue proclamado sultán de Arjona y comenzó a expandir su control. En 1238 entró en Granada y estableció allí la capital de lo que sería el último estado musulmán de la península, el reino nazarí. Al-Ahmar era un político astuto. Comprendiendo que no podía enfrentarse militarmente a los poderosos reinos cristianos, tomó una decisión pragmática que aseguraría la supervivencia de su reino. Se declaró vasallo del rey Fernando III de Castilla, a cambio de un tributo anual, las parias y ayuda militar. El reino de Granada podría mantener su independencia. Incluso llegó a participar como vasallo en la conquista cristiana de Sevilla, donde su presencia causó gran impresión. Esta política de tributos y diplomacia, a veces sutil y otras veces directa, permitió al reino nazarí sobrevivir durante 2 siglos y medio, mientras el resto del Al-Ándalus caía en manos cristianas. Granada se convirtió en un reino próspero, que comerciaba tanto con los reinos cristianos como con el norte de África. Muhammad I comenzó el proyecto que se convertiría en el símbolo eterno de Granada, la Alhambra. Sobre una colina que domina la ciudad, el Cerro del Sol, inició la construcción de lo que inicialmente era una fortaleza, la Alcazaba, y que sus herederos convertirían en un complejo palaciego sin igual. Durante el siglo y medio siguiente, el reino nazarí se consolidó, y a pesar de estar rodeado por todos lados por territorios cristianos, logró mantener su independencia gracias a una hábil diplomacia, sus defensas naturales, las montañas de Sierra Nevada, y su sistema de fortificaciones fronterizas. El reino también se benefició de ser el último refugio para los musulmanes que huían de los territorios reconquistados por los cristianos. Miles de artesanos, comerciantes, poetas, científicos y artistas llevaron a Granada su talento y experiencia, contribuyendo a un extraordinario florecimiento cultural. El apogeo del reino nazarí llegó durante los siglos XIV y XV, especialmente durante los reinados de Yusuf I y su hijo Muhammad V. A pesar de su precaria situación política, la Granada nazarí vivió un extraordinario florecimiento económico, cultural y artístico. Con alrededor de 165.000 habitantes en su mejor momento, Granada era una de las ciudades más grandes y prósperas de Europa. Su economía se basaba en el comercio, la artesanía de lujo y la agricultura. La Vega de Granada, irrigada por un sofisticado sistema de acequias, producía abundantes cosechas de trigo, verduras y frutas. En las laderas de la Alpujarra se cultivaba la morera para alimentar a los gusanos de seda, base de una industria textil que producía las sedas más codiciadas de Occidente. Los artesanos granadinos eran famosos por su cerámica de reflejo metálico, sus trabajos en cuero y metal, y por la taracea, un tipo de marquetería que combinaba madera, nácar, plata y hueso en intrincados diseños geométricos. Estos productos de lujo se exportaban a toda Europa y al norte de África. Pero si hay algo que define el esplendor nazarí, es la Alhambra. Lo que comenzó como una fortaleza bajo Muhammad I se convirtió en una ciudad palatina durante los reinados de Yusuf I y Muhammad V. La Alhambra no es solo un palacio, sino una ciudad amurallada dentro de la ciudad. Incluye el Alcazaba militar, los palacios nazaríes, residencias para la corte y funcionarios, baños, mezquitas, talleres y jardines. Es, en esencia, la materialización del ideal islámico del paraíso en la tierra. El agua es el elemento protagonista en la Alhambra. Presente en fuentes, canales y estanques, simboliza la pureza y la vida,
y crea efectos acústicos y visuales sorprendentes. En el Patio de los Leones, por ejemplo, el agua fluye desde una fuente sostenida por 12 leones de mármol, representando los meses del año, y se distribuye por 4 canales que simbolizan los 4 ríos del paraíso. El segundo protagonista es la luz, que se filtra por celosías y moarabíes, creando juegos de luces y sombras que cambian con las horas del día. Pero quizás lo más asombroso de la Alhambra es su decoración, que combina 3 elementos principales: la geometría con sus intrincados diseños que simbolizan lo infinito, la vegetación estilizada que representa el jardín paradisíaco y la caligrafía, que reproduce versículos del Corán, poemas y el lema de la dinastía: solo Alá es vencedor. A pocos metros de la Alhambra, en la colina contigua, se encuentra el Generalife, una villa de recreo con exuberantes jardines donde los sultanes se retiraban para descansar. La vida cultural de la Granada nazarí era intensa. En sus madrasas y mezquitas se estudiaba astronomía, matemáticas, medicina y filosofía. Esta edad de oro cultural contrastaba con una situación política cada vez más precaria. A medida que avanzaba el siglo XV, las presiones externas e internas comenzaban a minar los cimientos del último reino musulmán de la península. Como muchas dinastías que han permanecido largo tiempo en el poder, la nazarí comenzó a mostrar signos de decadencia en su fase final. Las luchas internas por el trono, una constante a lo largo de toda su historia, se intensificaron en la segunda mitad del siglo XV, debilitando fatalmente al reino frente a una creciente amenaza cristiana. En 1462, Muley Hazen, padre del que sería el último sultán de Granada, ascendió al trono. Era un gobernante fuerte y combativo que rompió con la política tradicional de los nazaríes. En lugar de pagar tributos y mantener la paz con Castilla, decidió desafiar abiertamente a los reinos cristianos, negándose a pagar las parias y realizando incursiones en territorio castellano. Esta política agresiva coincidió con un cambio fundamental en la situación política de los reinos cristianos. En 1469, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio, uniendo así las 2 coronas más poderosas de la península. Aunque cada reino mantuvo sus leyes y administraciones separadas, su política exterior se unificó, poniendo a Granada frente a un enemigo mucho más poderoso. Para complicar más las cosas, la vida personal de Muley Hazen creó una grave crisis dinástica. El sultán repudió a su esposa legítima, Aixa, y a su hijo Boabdil, para casarse con una cautiva cristiana convertida al Islam, Isabel de Solís, quien tomó el nombre de Zoraya. Esta situación dividió a la corte en facciones enfrentadas y eventualmente llevó a una guerra civil. En 1482, aprovechando la debilidad granadina, los reyes católicos iniciaron la ofensiva final contra el último reducto musulmán de la península. Mientras tanto, Boabdil se rebeló contra su padre y se proclamó sultán, recibiendo el apoyo de una parte de la nobleza granadina. Esta situación fue hábilmente explotada por los reyes católicos. Boabdil fue capturado y, para obtener su libertad, tuvo que firmar un acuerdo por el que se reconocía vasallo de los reyes y prometía entregarles Granada cuando fuera el único gobernante. Mientras los granadinos luchaban entre sí, los cristianos avanzaban metódicamente. Una a una, las ciudades y fortalezas del reino iban cayendo. La captura de Granada tuvo un efecto estratégico decisivo, pues cortó a Granada el acceso al mar y la posibilidad de recibir ayuda desde el norte de África. A principios de 1491, con casi todo el reino ya en manos cristianas, los reyes católicos pusieron sitio a la propia ciudad de Granada. Para dirigir el asedio, construyeron un campamento fortificado a pocos kilómetros de la ciudad, al que llamaron Santa Fe.
Este campamento, construido en forma de ciudad con murallas, calles perpendiculares y plaza central, era una clara señal de que los monarcas no levantarían el sitio hasta que la ciudad cayera. Mientras tanto, dentro de Granada, Boabdil, que finalmente había conseguido hacerse con el control total de la ciudad, se enfrentaba a una situación desesperada. La ciudad estaba abarrotada de refugiados de las zonas ya conquistadas, los alimentos escaseaban y la ayuda externa era imposible. Aún así, las fuertes murallas de la ciudad y su ubicación elevada hacían difícil un acceso directo. El asedio de Granada se prolongó durante meses. Aunque la ciudad contaba con buenas defensas y reservas, la escasez de alimentos comenzó a hacerse sentir. Además, a diferencia de otras ocasiones, los granadinos sabían que no podían esperar ayuda exterior. Boabdil, consciente de la imposibilidad de la victoria militar, inició negociaciones secretas con los reyes católicos. El 25 de noviembre de 1491 se firmaron las capitulaciones de Granada, un extenso documento que establecía las condiciones de la rendición. Y el 2 de enero de 1492, Boabdil entregó formalmente las llaves de la ciudad a los reyes católicos. La leyenda cuenta que al abandonar Granada y mirar por última vez la ciudad desde un paso montañoso, que aún hoy se conoce como el Suspiro del Moro, Boabdil no pudo contener las lágrimas. Ese mismo día, los pendones cristianos ondeaban ya en las torres de la Alhambra. La conquista de Granada tuvo un impacto simbólico enorme en toda Europa, pues representaba el fin de casi 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. El Papa Inocencio VIII ordenó que todas las iglesias de la cristiandad hicieran sonar sus campanas en celebración. Para los reyes católicos fue el culmen de su proyecto político y religioso. No es casualidad que ese mismo año, de 1492, embriagados por el éxito de la conquista, tomaran otras 2 decisiones trascendentales: la expulsión de los judíos de España y la financiación del viaje de Cristóbal Colón que llevaría al descubrimiento de América. Boabdil, por su parte, cruzó el norte de África con su familia y seguidores, donde el sultán de Fez le concedió un pequeño señorío. Según algunas fuentes, moriría allí apenas un año después. Aunque las capitulaciones habían garantizado el respeto a la religión y costumbres de los musulmanes granadinos, estas promesas duraron poco. La política inicial de tolerancia, impulsada principalmente por el primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, que incluso aprendió árabe para predicar, pronto fue sustituida por una línea más dura. En 1499, el cardenal Cisneros inició una campaña de conversiones forzosas. Se quemaron libros árabes, se cerraron mezquitas y se bautizó en masa a los musulmanes. Esto provocó la rebelión del Albaicín, que fue duramente reprimida. En 1502, los reyes católicos decretaron que todos los musulmanes de los reinos de Castilla debían convertirse al cristianismo o abandonar el país. La mayoría optó por la conversión formal, convirtiéndose en moriscos, cristianos nuevos de origen musulmán, aunque muchos continuaron practicando su religión en secreto. La caída de Granada marcó el inicio de una profunda transformación de la ciudad. La antigua Medina musulmana fue gradualmente modificada para adaptarla a los modelos urbanos cristianos. Una de las primeras decisiones de los reyes católicos fue construir su propio palacio dentro de la Alhambra, aunque este proyecto nunca llegó a completarse. Sí ordenaron la construcción de la Capilla Real, donde ambos serían enterrados, y de una nueva catedral que se construyó sobre el solar de la antigua Mezquita Mayor. La Catedral de Granada, iniciada en estilo gótico y continuada en renacentista, es un símbolo perfecto de la nueva era.
Su enorme mole domina el centro de la ciudad, proclamando el triunfo del cristianismo. Nuevas plazas, como la Plaza Nueva y la Plaza Rambla, se abrieron en la densa trama urbana islámica para crear espacios abiertos más acordes con los gustos cristianos. Conventos y monasterios se establecieron por toda la ciudad. El emperador Carlos V, nieto de los reyes católicos, ordenó la construcción de un palacio renacentista en pleno corazón de la Alhambra. Una estructura cuadrada con un patio circular interior que, aunque de indudable valor artístico, contrasta fuertemente con la delicadeza de los patios nazaríes adyacentes. Para los moriscos, la vida bajo el dominio cristiano se fue haciendo cada vez más difícil. A pesar de haberse convertido oficialmente al cristianismo, seguían siendo vistos con desconfianza. Las presiones, junto con una creciente carga fiscal, llevaron finalmente a la rebelión. En la Nochebuena de 1568, los moriscos de las Alpujarras, la región montañosa al sur de Granada, se levantaron en armas. La rebelión, liderada por Fernando de Valor, que tomó el nombre musulmán de Aben Umayya, se extendió rápidamente. Las consecuencias fueron dramáticas para los moriscos. Felipe II ordenó su expulsión del Reino de Granada y su dispersión por Castilla, con el fin de romper sus lazos comunitarios y acelerar su asimilación. Unos 80.000 moriscos fueron deportados, dejando despobladas amplias zonas, especialmente en las Alpujarras. La población del Reino de Granada se reconfiguró con colonos cristianos venidos del norte. Esto tuvo un impacto profundo en la cultura, la lengua y las tradiciones de la región. Muchas técnicas agrícolas, artesanales y arquitectónicas propias de la cultura andalusí se perdieron o se modificaron. Finalmente, en 1609, el rey Felipe III decretó la expulsión de todos los moriscos de España, poniendo fin a la última presencia oficial de la cultura islámica en la península, aunque muchos elementos de esta permanecieron en la cultura popular. Aunque el reino nazarí desapareció hace más de 500 años, su legado sigue vivo y es la esencia misma de la identidad de Granada. La joya de este legado es sin duda la Alhambra. Considerada una de las maravillas arquitectónicas del mundo, recibe cada año más de 2,5 millones de visitantes que quedan deslumbrados por su belleza. Por fortuna, a pesar de los cambios y modificaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos, la Alhambra ha conservado gran parte de su esplendor original. Pero el legado nazarí va mucho más allá de la Alhambra. El barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva en gran medida su estructura urbana medieval, con sus callejuelas estrechas y sinuosas, sus pequeñas plazas y sus cármenes. Sus aljibes, sistemas de almacenamiento de agua construidas durante el periodo nazarí, son otro testamento de la ingeniería hidráulica andalusí. El Realejo, antiguo barrio judío, y el Sacramonte, donde se establecieron muchos gitanos tras la conquista, también conservan elementos de la antigua Granada. En este último, las cuevas excavadas en la montaña se convirtieron en el escenario donde el flamenco, con sus profundas influencias moriscas, encontró uno de sus hogares espirituales. La gastronomía granadina está impregnada de sabores andalusíes. Platos como las migas y dulces como los pestiños y alfajores tienen claros orígenes moriscos. El uso abundante de especias como la canela, el comino y el azafrán es otro legado de esta época. Las técnicas de regadío desarrolladas por los musulmanes siguen en uso en la Vega de Granada. Las acequias de origen medieval siguen llevando agua a los campos, manteniendo viva una tradición milenaria. En el ámbito lingüístico, el español está lleno de palabras de origen árabe, muchas de las cuales entraron a través del dialecto andalusí. Términos como alcalde, azotea, azulejo, acequia o alberca son algunos ejemplos. El renacimiento del interés por la herencia andalusí ha llevado a la creación de instituciones como la Fundación El Legado Andalusí, que trabaja para investigar, preservar y difundir este patrimonio.
rutas turísticas como la Ruta del Califato o la Ruta de los Nazaríes permiten a los visitantes explorar este rico legado. En las últimas décadas ha habido un creciente reconocimiento de que la cultura andalusí no era algo ajeno, sino una parte integral de la identidad española y especialmente andaluza. La Granada actual es el resultado de un complejo proceso de mestizaje cultural donde las influencias cristianas, musulmanas y judías se han entrelazado para crear algo único. Hoy, cuando visitamos Granada y contemplamos la Alhambra iluminada contra el fondo del Sierra Nevada, podemos imaginar por un momento el esplendor de aquella corte nazarí, el último suspiro del Andalus, cuyo eco aún resuena en cada rincón de la ciudad. En el próximo episodio de Imperios Perdidos, viajaremos a otra ciudad que una vez fue el centro del mundo, la ciudad tallada en la roca. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.